Hola, hoy vamos a resolver el ejercicio 118 del capítulo 17 del Hibbeler. Ok, entonces primero vamos a hacer una lectura, después haremos el análisis y después lo resolveremos. Ok, entonces el ejercicio dice, una viga de 500 libras es soportada en A y en B cuando, aquí vemos los soportes A y B, cuando se le aplica una fuerza de 1000 libras como se muestra acá en la imagen. Entonces dice, si el soporte de pin en A falla, determine la aceleración angular de la viga y la fuerza del soporte en la viga, es decir, del soporte restante que sería B. Para los cálculos nos dicen que asumamos que la viga es delgada y que su grosor es despreciable. Entonces no tenemos que utilizarlo para nada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando falla A? Ok, vemos que el único soporte que queda sería B. Entonces, del lado derecho ya no tendríamos nada. Y del lado izquierdo tendríamos dos fuerzas: la de 1000 libras y la del peso, debido a que su centro debe andar como por acá. Ok, su centro de masa. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasaría? Esta viga, el movimiento que tendería a hacer es irse hacia la izquierda, es decir, rotar con respecto a B. ¿Ok? Entonces, el análisis lo tenemos que basar con respecto al movimiento de rotación. ¿Ok? Entonces, primero, para empezar, vamos a establecer un sistema de coordenadas. En X tenemos positivo a la izquierda y en Y positivo hacia abajo. ¿Ok? Acá en la imagen ya les coloqué donde se encuentra su centro de masa, G, y eh, una cota que es el radio desde G hasta B, que es muy importante. ¿Ok? Entonces, primero empezamos aplicando Newton. Aquí tenemos sumatoria de fuerzas en X, es igual a masa por aceleración en X. Tenemos en fuerzas en X únicamente las 1000 libras, debido a que no se debe contar las reacciones que genera el apoyo A, debido a que se está fallando. Entonces, no se cuentan. Entonces, la masa la tenemos en... Aquí la tenemos. Recuerden que las 500 libras nos dan en libra fuerza, entonces la tenemos que pasar en libra masa. Y como única incógnita tenemos la aceleración en X. ¿Ok? Aplicamos lo mismo para Y. Esta vez tenemos una nueva fuerza que es la del peso. ¿Ok? 500 libras. Tenemos la de 1000 libras. Y tenemos la reacción en el apoyo en B, que va a ser negativa debido a que la reacción es para arriba. ¿Ok? Y del otro lado tenemos igual. Entonces, en esta tenemos dos incógnitas. Entonces, de momento tenemos tres incógnitas, dos ecuaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podemos aplicar? Como dijimos, el movimiento en el que tenemos que basar nuestro análisis es en rotación. ¿Ok? Entonces, para el análisis de sumatoria de momentos, hay una fórmula aplicable en momentos de rotación. ¿Ok? En caso de rotación, que es esta de acá. Entonces, bueno, eh, primero va a ser positivo. Aquí establecemos que va a ser positivo en sentido antihorario. ¿Ok? Sumatoria de momentos respecto a O, que en este caso es B, es igual al radio G, que es el radio del centro de masa al centro de rotación, por la masa de la viga, por su aceleración tangencial. ¿Ok? Más el momento de inercia, perdón, por la aceleración angular. Ok, entonces sustituimos los datos. En momentos aplicamos la sumatoria de siempre. Tenemos los 500 libras de peso, tenemos los 3 pies, tenemos la de 1000
libras por los 8 pies de distancia que hay. Del otro lado tenemos el radio G, que como les establecí aquí es de 3 pies. ¿Ok? Tenemos la masa, tenemos la aceleración tangencial, que lo vamos a poner como aceleración Y, debido a que para tenerlo las mismas incógnitas que acá, que en las otras ecuaciones. Y tenemos el momento de inercia, que es un medio por la masa por la longitud de la viga al cuadrado. Y esto multiplicado por la aceleración angular. Ok, entonces tenemos otra ecuación, pero tenemos una nueva incógnita más. Ok, entonces, ¿qué más podemos aplicar? Podemos aplicar la fórmula de aceleración eh, de aceleraciones para movimiento relativo, que es esta de acá. Ok, tenemos que la aceleración en B es igual a la aceleración en punto G más su aceleración relativa. Ok, entonces, como esta viga no se está deslizando, la aceleración B con respecto a G va a ser igual a la velocidad angular por el radio G. El radio es de centro de masa por eh, desde el centro de masa hasta el centro de rotación. ¿Ok? ¿Cómo no está deslizando? ¿Ok? Entonces sustituimos los datos. En aceleración en B tenemos, bueno, primero también vamos a suponerlas como negativas, aceleración en B y en G. ¿Ok? Entonces tenemos que la aceleración en B va a estar solo en el eje X, ¿ok? Pues debido a que es en el centro, aceleración en el centro de rotación. Después en G, si tenemos en X y en Y. Y como dije, acá, como no se desliza, lo podemos poner como aceleración angular por el radio G. ¿Ok? Entonces, podemos aplicar el método de igualar coordenadas. ¿Ok? Nos sirve igualarla en Y. ¿Ok? Entonces, si la igualamos en Y, tenemos que 3 alfa es igual a la aceleración en Y. Y acá, la, la fórmula de momentos que habíamos hecho por acá, tenemos las mismas incógnitas. Entonces hacemos un sistema de ecuaciones y llegamos a la conclusión de que la aceleración angular de la viga va a ser de 23,4 radianes por segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces, con este dato lo podemos tendríamos una incógnita restante en la sumatoria de momentos. ¿Ok? Entonces, si hacemos un sistema de ecuaciones ahora de, de la sumatoria de momentos con la sumatoria de fuerzas en Y, obtendríamos, tendríamos dos ecuaciones, dos incógnitas y obtendríamos en B, el valor en B, ¿verdad? En, que es este de acá. Entonces, BY va a ser 9,62 libras, que es la reacción en B. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que como B es mayor que cero, en el instante en el que inicial sigue apoyada aún. Es decir, que sí se está realizando la rotación. Si nos hubiera dado cero, ya sí no se hubiera presentado. Ok, entonces ya tenemos ambos datos que nos pidieron. Entonces eso sería todo. Muchas gracias.